El futuro es botánica. Toda una declaración de intenciones, la que encontramos al entrar al único jardín botánico del mundo que es Patrimonio de la Humanidad. Kew Gardens, el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres, o los Jardines de Kew, siendo la institución botánica más importante de Inglaterra y seguramente también una de las más importantes a nivel internacional. Con una extensión de más de 120 hectáreas, alberga, entre otros muchos tesoros botánicos, más de 60.000 especies de plantas vivas. Llegamos en pleno apogeo de la primavera, flores, color, polinizadores. Y mientras observo la majestuosidad de la Palm House, este bellísimo invernadero de estilo victoriano, considerado el más antiguo del mundo, pierdo la noción de todo lo que me rodea, sin darme cuenta de que entro en el área de trabajo de uno de los jardineros que con tanto esmero realiza sus labores. «Disculpe, señorita, ¿necesita ayuda?», me pregunta con mucha educación, a lo que solo acierto a responder: «No, gracias, estoy esperando a Carlos Magdalena». Adivino el tono de sorpresa en sus ojos. Seguro que él en los míos solo puede apreciar la emoción de aquella persona que está cumpliendo un sueño. Cuando era una joven estudiante de biología, ya seguía de cerca el trabajo de Carlos. Su pasión y fascinación por las plantas es una fuente de inspiración para todas las personas que amamos este sector. De pronto me asalta la cuestión sobre cuántas veces a lo largo de sus más de 200 años de historia habrá sido, estará siendo y será admirada la Palm House. Es probable que no pueda estimarse el dato. Entonces pienso que seguramente en muy pocas ocasiones se presenten tertulias como la que a continuación disfrutamos directamente frente a los ojos de Palm House y no siendo ella objetivo tras la cámara. Este mágico invernadero me revela el escenario de nuestro siguiente capítulo de Naturaleza Cercana. Mi nombre es Chelo Martín, soy bióloga especializada en control biológico de plagas vegetales. Damos continuidad a nuestro proyecto de divulgación desde un entorno emblemático con mayúsculas, en compañía de uno de los referentes internacionales de este bellísimo, complejo y necesario sector. Hola, Carlos. Hola. Sí, que ya se me olvida lo de los dos besos. ¿Aquí solo es uno? No, aquí es ninguno. Ah, vale. Sí, ¿sabes? Los franceses no sé qué, los italianos no sé cuánto, los españoles. Bueno, pues yo que soy muy española. Sí, 2 besos. Muy bien, 2 besos. Pues sí. Buenos días. Hoy desde Bioambientum nos desplazamos al Real Jardín Botánico de Kew, en Londres, para continuar con nuestro proyecto de divulgación. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial para mí. Es un lujo, un placer y un privilegio poder tener a Carlos Magdalena con nosotros. Tiene una dilatada experiencia y currículum, pero podemos presentarlo como horticultor botánico en el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres. Y hoy nos acompaña para darnos su valoración al respecto de nuestra pregunta. Para Carlos Magdalena, ¿qué es un jardín? Pues tengo que confesar que no lo sé. No lo sé porque hay tantas cosas que van con el tema del jardín que es difícil de ponerle una definición, ¿no? Diríamos que sería un sitio donde generalmente se cultivan plantas, pero quizás no solo plantas, y que la razón principal para esto es la apreciación, más que para la producción, ¿no? Porque, bueno, tú puedes cultivar plantas en un cultivo, por ejemplo, de trigo o de arroz. La diferencia del jardín sería que es más apreciativo, ¿no? Apreciativo. Y luego habría distintas variedades de jardín, ¿no? Por ejemplo, un jardín botánico, el tema principal sería científico, pero como puedes ver en Kew también es el tema del disfrute personal, ¿no? Cuántas personas ves por aquí con los niños corriendo, ya solamente paseando y disfrutando las flores o la lluvia, ¿no? O el sol. Después, claro, te metes en un pantanal, ¿no? Porque podrías hacer un jardín en un frasco, realmente, ¿no? Porque cultivas algo ahí para apreciarlo.
o podrías hacer un jardín, convertir una ciudad en un jardín. El tema es que si lo piensas, creo que la jardinería tiene mucha más importancia que el concepto que tenemos ahora mismo de jardín, que es un espacio reducido, demarcado, delimitado, en el que se crecen unas plantas, se plantan unas flores, ¿no? Si lo piensas, prácticamente la mitad del planeta está siendo alterado por nosotros, ¿no? Y quizás toda esta alteración que hacemos se podría hacer mejor, ¿no? Y se podría cultivar. ¿Y qué cultivas ahí? Bueno, pues cultivas especies de plantas que después atraen pues de todo, pues desde insectos hasta pájaros, hasta invertebrados insospechados y muchas otras cosas. Se puede apreciar desde muchas formas, generalmente es la visual, ¿no? Esa es la principal. Lo bello. Sí, sí, sí. La mayoría de las personas se fijan, ¿no? Se centran en cuánta belleza puede aportarnos ese espacio. Sí, porque es un poco como de desconexión de tu mundo artificial cotidiano, ¿no? Exacto. Y hacer esta naturaleza artificial, que es el jardín, ¿no? En el que no es dejar que la naturaleza tome por sí solo, sino que también ordenarla un poco para tus necesidades, sean estas pues necesidades de todo tipo, pueden ser desde deportivo hasta de tipo filosófico, ¿no? El sitio donde te vas a pensar. Pero generalmente yo creo que es el tema este de que mientras estés apreciando algo, se te va un poco la olla de todo lo demás. Y esos momentos de desconexión son bastante importantes, ¿no? No tienen precio. Y luego el jardín también tiene esta cosa interesante que a mí siempre me llamó mucho la atención, sobre todo si tienes un jardín en casa o trabajas en uno, en el que siempre es lo mismo pero nunca es igual. Y si estás bastante tiempo te das cuenta de que hay una especie de... También te marca los tiempos, ¿no? ¿Sabes? Cuando florecen los cerezos, puede ser, no sé, depende de la variedad y depende del tipo, puede ser a finales de febrero o a principios de marzo, pero llega ese momento que no está en el calendario, pero sí lo está. 2 semanas detrás, pero es ese momento que siempre llega en esa época, ¿no? Entonces levantas por la mañana, miras por la ventana y más o menos te ubica en un momento que te lleva a otros momentos en los que esto estaba pasando durante tu vida, ¿no? Entonces tienes un montón de cosas. Luego también es curioso cómo que es un jardinero, ¿no? Porque si nos preguntamos qué es un jardín, ¿qué es un jardinero? Porque los habría de muchísimos tipos, ¿no? No solamente por los distintos estilos. ¿Qué jardinero es Carlos Magdalena? Bueno, yo realmente a nivel profesional sería un horticultor, porque cultivo plantas en un vivero y no es exactamente un jardín lo que yo manejo, pero en cuanto las mando, por ejemplo, a la Pal House es un jardín dentro de un invernadero. Exacto. Curiosamente, en Kew es como si fuera una especie de matrosca, ¿no? Mucha gente se olvida, se llama Kew Gardens, no es un jardín. Son muchos jardines. Son muchos jardines, son los jardines de Kew. Entonces llegas aquí, tienes el jardín de rosas, tienes el jardín de hierbas, tienes el jardín de bosque, tienes bordes como por ejemplo el Camellia Walk, que son todo camelias, tienes el jardín mediterráneo, tienes un jardín de rocalla. Entonces, primero es un mosaico de jardines. Muchas veces, por ejemplo, desde aquí, desde la entrada a la Pal House, ves toda esta vista y los árboles que ves al final de esta vista es otro jardín que se llama Sion House y por el medio pasa el Támesis y desde aquí no lo vemos. Pero luego también te encuentras, que me hace mucha gracia, como por ejemplo te vas al Princess of Wales y dentro del Princess of Wales, que es otro invernadero, tienes distintas zonas, unas áridas, otras tropicales. Pero por ejemplo en la tropical hay un estanque y el estanque es un jardín en sí mismo, pero a la vez también tienen como terrariums dentro de plantas, ¿no? Entonces es un jardín dentro de un jardín que tiene otros jardines dentro y podrías a lo mejor poner un frasco con unos musgos dentro de esto y sería un jardín dentro de un jardín, dentro de un jardín, dentro de un jardín. Maravilloso, emocionante. Y todo eso pues te permite exhibir de muchas formas, muchas cosas y cultivar una locura de plantas. Tenemos más de 60.000 accesiones dentro del jardín. Solo en el vivero donde yo trabajo hay unas 10.000. Entonces se convierte también en una especie de colección, ¿no? Luego dentro de los tipos de jardineros, principalmente aquí en Kew Gardens tienes un montón de gente, ¿no? Que se dedica, por ejemplo, a jardines históricos o se dedica más a tema de flores, ¿no? De jardín, por ejemplo, el bedding, ¿no? Los parterres y todo esto. Otros se dedican más que nada a mantener los árboles que estén bien en forma y que estén seguros. Otros se dedican a lo mejor, como yo, a cultivar especies tropicales bajo abrigo.
Básicamente la diversidad de trabajos también te da un poco la forma de encontrarte a ti mismo, ¿no? En lo que a ti te lleve más. Yo pues podrías trabajar en muchos jardines, aunque trabajar fuera en Kew es bastante interesante. El tema de la colección de plantas tropicales para mí es lo que no puedes hacer en muchos sitios. Entonces siempre me llamó mucho esto, ¿no? También es porque de repente, si te gustan mucho las plantas, la mayor diversidad está en los trópicos, ¿no? Entonces te vas a aburrir muchísimo menos allí. Siempre nos llegan plantas nuevas prácticamente todos los meses. Y bueno, ahí estamos, intentando todavía averiguar qué es un jardín y qué no es un jardín. ¿Y qué no es un jardín? ¿No? Esa es una buena pregunta Esa es una también, buena Carlos. Pregunta, ¿qué no es un jardín? ¿Y pues, qué no es un jardín? No es un jardín un monocultivo, no es un jardín uno de estos que nos ponen con plantas de plástico, aunque lo parezca, sería un sucedáneo. No es un jardín la naturaleza, aunque realmente sí lo es. Lo que pasa que es un jardín freestyle, ¿no? En el que todas las normas de la ecología y de la física y demás, y del clima, acaban modelándolo y diseñándolo, ¿no? Muchas veces tardando quizás 1000 años en generarse un bosque primario. Entonces, yo creo que sería un poco, como dicen aquí, la interface entre lo que no tocamos totalmente, ¿no? Cuando haces un edificio, aunque podrías poner un jardín en el tejado, y en España ponemos muchos balcones, que son también jardines, ¿no? No te deja mucha maniobra, ¿no? Pero en el momento que tienes estos terrenos en los que se puede a lo mejor cultivar algo, pero a la vez dejar unos setos, dejar unos pequeños arbustos, dejar una zona en la que la gente también pueda relajarse, siempre hay todos estos medio jardines, ¿no? Creo que ahí es donde en conservación, jardinería también tiene mucho potencial, Muchísimo, ¿no? muchísimo. El tema de cómo manejar estos espacios de forma sencilla y cada vez de algo, ¿no? Por ejemplo, te vas al sur de España y solamente la sombra es un bien común, ¿no? Cuando la temperatura te llega a 40 grados. Un seto te corta el viento, etcétera, etcétera, ¿no? Te corta el ruido. No es lo mismo despertarte en una ciudad en la que están los pájaros cantando por la mañana que una ciudad en la que solamente escuchas el ruido de las los bocinas coches, de los coches y demás. Entonces, bueno, es un poco como hacer un jardín, es un poco como pintar un cuadro vivo con una paleta vegetal, ¿no? Qué bonita definición, Carlos. Pintar un cuadro vivo con una paleta vegetal. Qué sí, porque realmente cuando te pones a hacer un espacio, bueno, pues tienes limitaciones como por ejemplo los suelos, el clima, pero en cualquier tipo de escenario siempre tienes muchísima lección de cómo quieres hacer esto y dónde lo vas a poner, ¿no? Y hay un montón de normas y de leyes, pero son todas como flexibles, ¿no? Y bueno, entre todas esas posibilidades, pues cocinar la más adecuada, ¿no? Que se dice rápido, pero no se hace tan fácil. No se hace tan fácil. No. Se necesita tiempo, conocimiento, capital. Sí, en sí. muchos casos. Sí. Es más complejo de lo que parece. Sí, y luego el tiempo, ¿no? Que es un ingrediente que normalmente nos olvidamos y que normalmente en los proyectos hoy en día el tiempo es, tienes un año, tienes tal y ahí se acabó, ¿no? Sin embargo, un jardín, bueno, pues primero plantas a los árboles, luego crecen, a lo mejor no sé qué podar, luego tienes una especie de sombra, entonces plantas otra cosa que antes no tenía. Está vivo. Y está vivo y evoluciona con el tiempo, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues debo hacerte una pregunta más, Carlos. No me puedo ir de aquí sin hacer esa pregunta. ¿Qué significa para ti recuperar especies, traer de vuelta especies vegetales que están declaradas oficialmente extintas? Hombre, el mesías de las plantas. Hombre, si lo piensas, hay especies de plantas aquí que han estado millones de años, otras han estado pues miles, ¿no? Y que se pierda esto, pues es una tragedia que no puedes ni cuantificar realmente, ¿no? Por siempre me preguntan, por ejemplo, ¿para qué sirve esta planta? Y nunca sabes realmente para qué va a servir porque no sabes cuáles son tus necesidades en el futuro, ¿no? Entonces, perder esto porque alguien tenga un rebaño de ovejas o perder esto porque alguien le da por, no sé, hacer una central nuclear o edificar unos edificios, ¿no?
muchas veces por ignorancia, otras veces por, bueno, pues aquí me planteé y entonces me planteé, es bastante trágico, ¿no? Y está ocurriendo a una velocidad que nunca hemos experimentado antes, ¿no? Realmente, quitando, por ejemplo, zonas como las boreales y alguna zona densa de vegetación de los trópicos, pues la mayor parte de la superficie de terreno la tenemos súper modificada y está atomizada en pequeños ecosistemas y es un problema muy fragmentada. muy fragmentado y siempre, pues, muchas veces es además por necesidades que de repente no son permanentes, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, hasta principios del siglo XX se cazaban ballenas porque las utilizaban para incluso alumbrado público con la grasa y hoy en día es como quien necesita una ballena en su vida, ¿no? Muerta. Sin embargo, el daño que se hizo hace 100 años todavía no nos hemos recuperado de ello, ¿no? Entonces es un poco el tema también de autorizar que estas cosas pasen en el futuro, porque primero no sabemos lo que se va a necesitar y segundo, quién soy yo para dejar que algo se extinga, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, siempre que se puede lo intentamos. Muy bien. Pues Carlos, muchísimas gracias. No hay de qué. Gracias por tu tiempo, un gracias placer. por tu cercanía, Bueno, tu disponibilidad y para mí es súper emocionante poder Bueno, contar con espero- tu compañía. espero que hoy por lo menos te pases un día aquí estupendo, porque bueno, días de primavera en Inglaterra hay veces que hay pocos, ¿no? Pues hemos llegado y nos está- hemos traído la primavera Sí, con nosotros. y está todo ahora, ya ves, bueno, con la sección de los aviones, las segadoras del lunes y demás, están todos los pájaros cantando, los cerezos en plena explosión. Una visita obligada. Sí, Una la verdad visita que obligada. Kew Gardens con Carlos Magdalena. Pues desde Kew Gardens para el mundo, porque la naturaleza es universal, es universal. o debería serlo. Sí, hoy- Pues Carlos Magdalena, esto es un sueño cumplido y está documentado. Por lo tanto, gracias Carlos. tienes footage, Gracias. como dicen aquí. Gracias. No, ¿de qué? Muchísimas gracias.